¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a seguir con nuestra clase de configuración externa de cerebro. Hemos visto en el encuentro anterior cara externa con sus áreas funcionales. Pasemos ahora a la cara inferior. La cara inferior es la cara que va a apoyar sobre el piso anterior de base de cráneo. Recordemos que está formada por el techo de fosas nasales y el techo de la cavidad orbitaria. Luego se va a apoyar sobre el piso medio de base de cráneo, en una zona central, donde vamos a encontrar el polígono arterial de Willis, vamos a encontrar la tienda de la hipófisis con el tallo hipofisario, el quiasma óptico y las fosas temporales. Y por atrás vamos a tener el agujero, el orificio o hendidura de Pacchioni, donde ingresa el tronco encefálico, y la tienda del cerebro. Muy bien. Teniendo esta imagen, veamos ahora cara inferior. En la cara inferior hay dos zonas. Una zona central, que vamos a denominar hendidura cerebral de Billard, que es el hilio funcional y vascular del cerebro, y una zona periférica que corresponde a la corteza de la cara inferior. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos primero la parte periférica. En la parte periférica vamos a encontrar las siguientes estructuras. Vamos a encontrar dos cisuras. Vamos a encontrar la cisura interhemisférica. Aquí vamos a ver la cisura horizontal o cisura de Silvio. Y vamos a encontrar cisura interhemisférica, aquí interrumpida por el quiasma óptico. Aquí la cisura interhemisférica se abre y vuelve a cerrarse por detrás del rodete del cuerpo calloso. Por lo tanto, en la cara inferior del cerebro vamos a encontrar dos lóbulos. Vamos a encontrar la cara inferior del lóbulo frontal, apoyando sobre el techo de fosas nasales y techo de cavidad orbitaria, y vamos a encontrar la cara inferior del lóbulo temporo-occipital. Son las cuestiones que vamos a encontrar en cara inferior de cerebro. Vamos al lóbulo frontal. Encontramos en el lóbulo frontal, vamos a encontrar un surco, denominado surco olfatorio, donde se apoya bulbo y cintilla olfatoria. Vamos a encontrar un surco orbitario interno, un surco orbitario externo y un surco transverso. Entre estos surcos vamos a encontrar circunvoluciones. Encontraremos la circunvolución olfatoria o circunvolución recta. Recordemos que no existe corteza funcional olfatoria, se llama circunvolución olfatoria porque apoya sobre el techo de fosas nasales. Circunvolución orbitaria interna, circunvolución orbitaria externa, separada en dos, y la circunvolución frontal inferior. En el lóbulo temporo-occipital vamos a encontrar dos surcos. Estos surcos van a ser surco temporo-occipital externo, surco temporo-occipital interno. Y vamos a encontrar tres circunvoluciones. Acá las vamos a llamar tercera, cuarta y quinta circunvolución temporo-occipital. Y la quinta circunvolución temporo-occipital, solamente la quinta circunvolución temporal, es la que vamos a denominar circunvolución del hipocampo. Esta circunvolución del hipocampo presenta, tanto de un hemisferio como del contralateral, va a presentar una saliencia, una eminencia denominada uncus del hipocampo o gancho del hipocampo. Ya vamos a decir ahora que entre la circunvolución del hipocampo y la circunvolución olfatoria o circunvolución recta, estamos ahora ante la presencia de la corteza inferior del lóbulo límbico de Broca. Por lo tanto, en la cara inferior vamos a ver cara inferior del lóbulo frontal, cara inferior del lóbulo temporal, cara inferior del lóbulo occipital y cara inferior del lóbulo límbico de Broca. Pasemos ahora a la parte central, a la parte media de nuestra imagen. Aquí vamos a ver un área delimitada de la siguiente manera. Delimitada hacia adelante por el quiasma óptico, adelante a los lados por la cintilla óptica, hacia atrás por el rodete, del cuerpo calloso, y hacia afuera por la cisura interhemisférica que se encuentra marginalizando el uncus del hipocampo y la circunvolución del hipocampo. Esto que vemos acá se denomina hendidura cerebral de Billard y corresponde a la puerta de entrada vascular y funcional del cerebro.
es el hilio del cerebro. ¿Qué encontramos en la hendidura cerebral de Villar? Bueno, de adelante atrás vamos a encontrar el tuber cinereum o tallo de la hipófisis, los tubérculos mamilares, que son dos núcleos grises del hipotálamo, el espacio perforado posterior, que es una lámina de sustancia gris acribillada de vasos sanguíneos. Recordemos que aquí, en el trígono olfatorio, encontramos el espacio perforado anterior. Y por atrás, el mesencéfalo. El mesencéfalo tiene el pie del mesencéfalo, que son todas fibras motoras descendentes. Esto es pedúnculo cerebral. El cuerpo del mesencéfalo y la calota mesencefálica o tubérculos cuadrigémenos. El mesencéfalo tiene tres partes: pie, cuerpo y calota mesencefálica con el acueducto de Silvio. Esta es la hendidura cerebral de Villar. Este es el espacio que delimita el pedículo funcional y vascular del órgano. Bien, perfecto. Ya tenemos entonces la cara inferior del cerebro. Pasemos ahora a visualizarla en la realidad. Aquí vemos el bulbo y cintilla olfatoria, cisura interhemisférica, surco o cisura horizontal de Silvio, circunvolución olfatoria, circunvoluciones orbitarias, tercera, cuarta, quinta circunvolución del hipocampo. Perdón, aquí vemos la circunvolución del hipocampo con el uncus del hipocampo, quiasma óptico, tallo hipofisario, tuber cinereum, tubérculos mamilares, espacio perforado posterior y el mesencéfalo. Vamos a la cara interna o cara interhemisférica. En esta cara interna o interhemisférica también vamos a delimitar dos zonas. Una zona central que corresponde a estructuras de sustancia gris y blanca. Estas estructuras no pertenecen a la corteza, sino que pertenecen a sustancia gris y blanca que veremos más adelante. Y el resto es lo que corresponde a la corteza cerebral de la cara medial. Así la vamos a ir delimitando. Pasemos entonces a la porción central. En la porción central vamos a encontrar dentro de las estructuras interhemisféricas tálamo óptico, sustancia gris, nuclear, central, con función sensitiva y sensorial consciente. Rodeando al tálamo óptico una estructura de sustancia blanca del sistema límbico que es el trígono cerebral, y el trígono cerebral termina en un núcleo gris que es el tubérculo mamilar. Entre el tálamo y el trígono vamos a encontrar el agujero de Monro, agujero interventricular que comunica ventrículo lateral, la prolongación frontal, con el tercer ventrículo. Rodeando al trígono cerebral, el cuerpo calloso, sustancia blanca que comunica ambos hemisferios, que tiene un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete, sustancia blanca interhemisférica. Vamos a encontrar entre el cuerpo, la rodilla y el pico del cuerpo calloso y el pilar anterior del trígono, el septum lucidum, que es un tabique de epitelio ependimario transparente. Y por último vamos a encontrar por debajo el hipotálamo. Bien, estas son las estructuras de la cara interna que no corresponden a la corteza. Vamos a la corteza y como siempre comenzamos por las cisuras. Vamos a ver cisuras conocidas. Cisura vertical o cisura de Rolando, cisura horizontal o cisura de Silvio, y aquí vemos muy bien la cisura parieto-occipital, que se para muy bien y se ve muy bien en la cara interna. Y aparecen dos cisuras que no veíamos en las otras caras. Una es esta cisura que imita el giro del cuerpo calloso y luego se escapa. Esta cisura se llama cisura calloso marginal. Y luego tenemos esta cisura que es la cisura calcarina, en honor a Joseph Calcar, que luego se fusiona con la cisura parieto-occipital. Entre cisura y cisura vamos a encontrar lóbulos. Aquí vamos a encontrar lóbulo de la cuña, se llama así por la forma triangular que tiene, lóbulo de la precuña, lóbulo cuadrilátero, circunvolución frontal superior,
circunvolución olfatoria, y yo lo voy a marcar diferente, la circunvolución olfatoria, lo vamos a marcar de esta forma. La circunvolución olfatoria se continúa con una circunvolución denominada circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución del cíngulo. Cíngulo quiere decir cinturón, es un cinturón que rodea al cuerpo calloso. Fíjense la continuidad del cíngulo con la circunvolución olfatoria. Luego pasa por un lugar estrecho denominado istmo, y descendemos a la circunvolución del hipocampo con el uncus del hipocampo, con el gancho del hipocampo. Aquí lo que he marcado de negro corresponde ahora a la corteza de la cara interna del lóbulo límbico de Broca. Entonces el lóbulo límbico se va a encontrar formado por circunvolución olfatoria, circunvolución del cíngulo o del cuerpo calloso, el istmo y la circunvolución del hipocampo. Como áreas funcionales a destacar, vamos a tener las siguientes áreas funcionales. Circunvolución prerolándica o circunvolución motriz piramidal. Aquí tenemos algunas piramidales que permiten la motricidad de los músculos de la pierna, el pie y los esfínteres. Circunvolución retrorolándica o área somatoestésica accesoria. Y vamos a encontrar también la corteza visual primaria en los dos labios de la cisura calcárea. ¿Bien? Estas son las áreas funcionales. Marquemos entonces el área somatoestésica accesoria, el área motriz piramidal. Aquí tenemos el lóbulo paracentral en la cara medial, y atrás el área visual primaria en la cara interna del lóbulo de la cuña, el lóbulo occipital, en los dos labios de la cisura calcarina. Para terminar, veamos el área de vascularización. Todo lo que esté por arriba y por delante del cuerpo calloso, esta zona que estoy marcando, está irrigado por la arteria cerebral anterior. Todo lo que se encuentra por debajo y por detrás, un poquito mejor, está irrigado por la arteria cerebral posterior. Muy bien, ya tenemos entonces las áreas corticales de la cara interna, y aquí vemos entonces el tálamo, y aquí vemos el plexo coroideo del tercer ventrículo formando el líquido cefalorraquídeo, hipotálamo por debajo, tubérculo mamilar, agujero de Monro, pilar y cuerpo y pilar anterior del trígono, cuerpo calloso con el pico, rodilla, cuerpo y rodete, septum lucidum, circunvolución del cíngulo, y aquí está corriendo la arteria cerebral anterior. Aquí vemos acueducto de Silvio y el mesencéfalo. Pie del mesencéfalo, cuerpo, calota mesencefálica. Y aquí vemos esto, vemos lo mismo. Tálamo, glándula pineal, trígono, cuerpo calloso, circunvolución del cíngulo. Aquí vemos la cisura calcarina, cisura parieto-occipital, y esto que vemos aquí es la cuña, precuña, lóbulo cuadrilátero, cisura vertical de Rolando, lóbulo frontal. Pues bien, y esto es lo que vemos en un cerebro adulto, las mismas estructuras. Cisura parieto-occipital, cisura calcarina, cisura calloso marginal, cisura vertical de Rolando. Espero que les haya servido. Les mando un abrazo grande. Nos vemos la próxima.